Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Hoy vamos a hablar de algunos indicadores de salud. Nos vamos a detener específicamente en mortalidad materna y mortalidad infantil, ambos temas centrales para analizar la realidad social y sanitaria, no solo en nuestro país, sino también de aquellas regiones donde la accesibilidad a la salud se ve vulnerada por muchas razones que vamos a ir charlando a lo largo de este encuentro. Con respecto a mortalidad materna, nos vamos a organizar en 4 momentos. En principio hablaremos un poco del indicador, luego de las estadísticas actuales en diferentes regiones y particularmente en Argentina. En un tercer momento nos enfocaremos en las cuestiones que tengan que ver con mortalidad materna y género. Y por último, a partir de algunas preguntas, daremos un cierre a mortalidad materna para pasar a describir brevemente mortalidad infantil. Bien, podríamos decir entonces que existen diversas formas de analizar la mortalidad materna. Y esto va a depender principalmente desde dónde nos posicionemos como observadores, como observadoras, pero también de pensar a dónde queremos llegar con esa observación y para qué. Una de las formas, quizá la más tradicional, podría ser analizando la mortalidad materna desde una mirada cuantitativa, mostrando indicadores numéricos. Podríamos encararlo también desde una mirada hegemónica, biologicista, deteniéndonos en diagnósticos, en las causas biológicas de esas enfermedades, de una perspectiva unicausal, donde tocamos las causas que generan estas muertes y listo, no damos solución al problema. Sin embargo, la cosa no es tan simple. Podemos jugar entonces con un enfoque más amplio, teniendo en cuenta aspectos sociológicos y sanitarios, políticos y también históricos, que intenten de alguna manera contextualizar saliendo de la mirada del microscopio. Ahora, si bien todos estos enfoques son interesantes para abordar la temática, y seguramente los vayamos hablando a lo largo de la clase, no podemos dejar de pensar en un análisis de la perspectiva de género como un eje fundamental de este indicador y que atraviesa de forma transversal todo lo que tengamos para hablar en esta clase, en este encuentro, y que nos obliga a transitar la historia de estos indicadores con otros ojos, buscando otras capas más profundas, con información y situaciones invisibilizadas por una mirada, por decirlo de alguna manera, androcéntrica y también patriarcal. Probablemente no solo estemos hablando de la construcción de la ciencia realizada por varones durante muchos años, sino también de patrones sociales y culturales que nos quitan la posibilidad de un análisis en contexto. Bien, dicho esto, entonces arranquemos con la definición de mortalidad materna. Eh, Quizá deberíamos aclarar que desde el punto de vista epidemiológico el indicador no es una tasa sino una razón, pero no nos vamos a detener en esto por ahora. Les leo la definición textual de mortalidad materna según la OMS, que la define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo y debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. ¿Sí? Esa es la definición. Bien, ¿cómo se construye el indicador entonces? Acá pueden ver la fórmula y es el número de funciones maternas ocurridas en un área y en un periodo de tiempo determinado en relación con los nacidos vivos durante ese mismo periodo de tiempo. ¿Sí? Así se construye el indicador del cual estamos hablando. Hay otras definiciones como la mortalidad materna tardía que representan aquellas muertes que se producen luego del día 42 hasta un año del evento obstétrico. Es importante aclarar que si bien esta definición existe y está nomenclada, no se utiliza en el análisis de la mortalidad materna, o sea que no se toman en cuenta esos datos. También, y por último, una definición poco utilizada, pero no por eso menos importante, que es la muerte en el embarazo parto y porperio. Se encuentra en el CIE-10 también de la OMS y la define como la muerte que ocurre estando embarazada dentro de los 42 días posteriores al parto, pero es independiente si la causa es obstétrica o no. ¿Sí? Hace esa diferencia. En esta definición podemos encontrar, por ejemplo, causas como accidentes, suicidios, femicidios, homicidios, etc.
Bueno, a modo de comenzar a clasificar las causas y ordenarnos un poco, es importante que de alguna manera diferenciemos a las muertes obstétricas en directas o indirectas. Las causas directas son aquellas que resultan de complicaciones obstétricas propiamente dichas del estado de la gestación en el embarazo puerperio y también tienen que ver con las intervenciones, con los tratamientos inadecuados, ¿sí? Por parte de los profesionales. Algunos ejemplos pueden ser hemorragias, infecciones, preeclampsia, eclampsia, etc. Y a diferencia de las directas, las causas indirectas están relacionadas con enfermedades previas, ¿sí? O patologías que suceden durante el embarazo, pero que no están en relación con la gestación, ¿sí? Por ejemplo, cardiopatías, eh, diabetes, asma, infecciones respiratorias como COVID-19, y vamos a ver en un ratito también. Bueno, podríamos decir entonces que el indicador de alguna manera refleja, entre otras cosas, el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación puerperio. Es un indicador del desarrollo humano, ¿sí? Que expone eh, las múltiples limitaciones de los servicios sanitarios en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, y haciendo un paréntesis, deberíamos profundizar un poco más y pensar que quizá con el indicador no es suficiente, ¿sí? Que no alcanza. Tendríamos que dar un espacio para problematizarlo un poco, ¿sí? Jugar con más preguntas que nos obliguen de alguna manera a no quedarnos solo con los números, buscar otras alternativas de análisis en un contexto social, cultural, histórico, ¿sí? En otras palabras, y como pudimos charlar en la clase de vulnerabilidad, deberíamos darle carne al indicador, ¿sí? Existe un dato importante, si no el más importante, y es que la mayoría de esas muertes son evitables. Entonces, este es uno de los criterios claves que nos tiene que movilizar hacia nuevas formas de búsqueda y que definitivamente tienen que ver con que las causas no son solo de origen biológico, sino que se meten en el medio muchas otras variables, múltiples factores que están en relación con situaciones cotidianas, como por ejemplo, dónde viven las personas, cómo viven, cómo se vinculan con las redes, con la vulneración de derechos, la desigualdad, la injusticia social, etcétera, etcétera. Eh, Vamos a meternos un poco con los números, ¿sí? Analizar brevemente los datos duros, los datos cuantitativos, un enfoque, por llamarlo de alguna manera tradicional, del análisis de la mortalidad materna. Vamos a ir viendo que algunos de esos datos hablan por sí solos y que la mayoría de las muertes van a depender, en definitiva, del momento y lugar de donde nacemos. Lo que ven ahí es la distribución de la mortalidad materna cada 100.000 nacimientos en todo el mundo. Pueden observar cómo hay países europeos que tienen entre 1 y 19 muertes cada 100.000 nacimientos vivos. Después hay un segundo grupo donde está la Argentina y algunos países de Latinoamérica que tienen un grupo más amplio que van de 20 a 99 muertes cada 100.000. Pero vamos a detenernos un poco acá. Fíjense, África, por ejemplo, está por arriba de las 500 muertes cada 100.000 nacimientos vivos, reflejando a las claras que las mujeres en África tienen más riesgo a morir que las mujeres que nacen en Europa, por darles un ejemplo. En el año 2020 murieron por día aproximadamente 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, a lo que equivale a una muerte materna cada 2 minutos aproximadamente. Prácticamente el 95% de las muertes maternas se dieron en países de ingresos bajos y medianos bajos. Una aclaración, el movimiento feminista ha investigado mucho sobre este tema y ha desarrollado el término feminización de la pobreza para describir este tipo de fenómenos de escala mundial, ¿sí? No solo regional, sino que se da en todo el mundo. Si analizamos un poquito más, las regiones de África subsahariana y Asia meridional representaron alrededor del 87% de las muertes maternas mundiales, ¿sí? Repito, el 87% de las muertes mundiales, y solo en el África subsahariana se concentraron aproximadamente el 70%. Es evidente que el riesgo de muerte materna a lo largo de la vida es mayor en el caso de las mujeres que viven en países de ingresos bajos, como vemos representado en el gráfico. En los países de ingresos altos, como Estados Unidos, por ejemplo,
y Europa, este valor es de 1 en 5.300 mujeres frente a 1 en 49 en los países de ingresos bajos. Podríamos decir entonces que existen grandes desigualdades entre las diferentes regiones del mundo, entre los diferentes países, adentro de un mismo país, ¿sí? Provincia o incluso dentro de una misma ciudad, si lo dividimos en parches epidemiológicos, en barrios, ¿no? Como el hecho de nacer en una u en otra determinada región aumenta o disminuye los riesgos de morir, en su mayoría, vuelvo a repetir, por causas evitables, ¿sí? Ahí les dejo el gráfico donde representa las diferencias en el indicador de países de Latinoamérica y el Caribe en el año 2017, mostrando un poco lo que venimos charlando. Bueno, vayamos a las principales causas de mortalidad materna. Según la OMS, la mayoría de las mujeres mueren por complicaciones durante el parto o en el posparto inmediato. Esto es un dato importante, son los dos momentos más críticos de la mortalidad materna y nombra a las hemorragias graves y las infecciones posteriores al parto, la hipertensión arterial, la preeclampsia y la eclampsia, las complicaciones del parto y los abortos inseguros, ¿sí? De esto último, o sea, de los abortos, nos detendremos un poco más adelante. A nivel nacional, la razón de mortalidad materna aumentó de 4,1 por cada 10.000 nacidos vivos en 2020 a 7,4 en el 2021. Este incremento se explica por las causas obstétricas indirectas, entre las que se remarca principalmente la irrupción de la pandemia, ¿sí? Como todos ustedes conocen, por COVID-19. Observen las líneas discontinuas celestes y violetas que representan la mortalidad materna sin tener en cuenta las muertes por COVID y la diferencia que dibuja en la curva. Bueno, este gráfico es simplemente para que vean que la mortalidad por COVID describe casi la misma curva que mortalidad materna total, ¿sí? Durante todo el año del 2021. Dentro de un país federal como el nuestro existen, desigualdades entre las diferentes jurisdicciones. Estos parches epidemiológicos, como les dije, dentro de un mismo país, nos muestran cómo el riesgo aumenta o disminuye dependiendo de dónde nacemos, cómo su contexto social, económico, cultural. Según este gráfico, y tomemos como ejemplo años previos a la pandemia, ¿sí? En el año 2010, nacer en Formosa implicaba tener 14 veces mayor riesgo de morir que en otras regiones como puede ser Cava o Tierra del Fuego, ¿sí? Esta forma de análisis define, entre otras cosas, dónde hay que poner la prioridad, dónde tenemos que estar un poco más atentos. Bien. En lo relativo a la preocupación de las organizaciones internacionales, existen dos encuentros claves, uno en el año 87, donde surge la iniciativa de las Naciones Unidas por una maternidad sin riesgo, y en el 88, en 1988, la Red Mundial por los Derechos Reproductivos y la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas del Caribe, ¿sí? De esta forma se pone en agenda la cuestión de mortalidad materna, se comienza a visibilizar las grandes desigualdades que ésta representa y se pone como meta reducir la mortalidad materna a la mitad, ¿sí? A la mitad para el año 2000. Se mira por primera vez este indicador como una prioridad. No se lograron las metas, ¿sí? Que se propusieron. Entonces se reunieron nuevamente y acuerdan los objetivos de desarrollo del milenio del año 2000 y se ponen metas a 15 años. Observemos que entre esos objetivos que le nombré, el número 5 es mejorar la salud materna, ¿sí? Habla de reducir en un 75% la mortalidad para el año 2015 y lograr acceso universal a la atención de la salud reproductiva. Argentina adhiere y pone sus propias metas. En el año 2015 se juntan, una vez más, y dijeron, bueno, a ver si bajamos un poco las expectativas, apelaron a la coherencia y lograron los objetivos de desarrollo sostenible.
que es más o menos lo mismo, pero lo que hicieron fue ampliar el horizonte de estos objetivos y los intentaron relacionar entre sí. Sumaron algunos más, como el número 3, que tiene que ver con salud y bienestar, y el número 5 en relación con la igualdad de género, temas que no estaban incluidos anteriormente. Una de las metas para el 2030 es reducir la tasa de mortalidad materna a menos del 70 por 100.000. Recuerden que más o menos a nivel mundial estábamos en 260, ¿sí? Cada 100.000. La Argentina asume esos compromisos y se traza, sus propias metas y dice que para el 2030 una tasa de mortalidad de 1 cada 10.000 y una meta intermedia para el año 2020 de una tasa de 1,3 cada 10.000. Como pudimos ver más arriba, a nivel nacional, la razón de mortalidad materna fue de 4,1 por cada 10.000 nacidos vivos, eso en el 2020, que muestra a las claras las dificultades de alcanzar los compromisos asumidos. Bien, pasemos a otro de los momentos de la clase. Nos vamos a detener un rato en algunos ejemplos que nos den la posibilidad de observar la mortalidad materna desde otras ventanas, desde una perspectiva que nos haga pensar y reflexionar no solo pensando, o sea, si el solo hecho de ser mujer aumenta el riesgo de morir en nuestras sociedades, en Argentina, en nuestro país. Por eso les voy a dar algunos datos de un tema central, troncal, en el indicador que estamos analizando. Las muertes maternas por aborto en nuestro país descendieron de 23 en el año 2020 a 13 en el año 2021. La ley 27.610 de acceso a interrupción del embarazo, IVE, sancionada en el año 2020, generó de alguna manera condiciones para el acceso al aborto seguro, y esto se observa en el descenso de la mortalidad materna por aborto en el primer año de la implementación de la ley. La meta de mortalidad materna por aborto es 0, por lo cual es necesario seguir ampliando los equipos de salud que garantizan la práctica, continuar con la disponibilidad de medicación en el primer nivel de atención y también mejorar la calidad de atención en el segundo trimestre y posaborto, entre otras muchas cosas, ¿no? Esto recién es un inicio. Acá pueden ver datos del 2016, 43 muertes por aborto, casi el doble que en el 2020 y 4 veces más en comparación con el 2021. Pero hay un dato muy importante, si bien es cierto que de alguna manera venía descendiendo la curva en los últimos años, fíjense que en el año 2016 el mayor número de muertes por causa individual fue por aborto con el 17,6%, ¿sí? La principal causa de muerte. A modo sí, de reflexión, les cuento que según datos de la OMS, toda mujer con un embarazo no deseado y sin acceso a servicios de aborto seguro están en riesgo de un aborto peligroso. Las mujeres pobres tienen más probabilidades de someterse a un aborto inseguro. La tasa de abortos peligrosos es más alta cuando el acceso a métodos anticonceptivos y a servicios de aborto seguro es limitado o inexistente. Una de cada 4 mujeres sometidas a un aborto inseguro probablemente desarrolle una incapacidad temporal o permanente, fíjense, ¿no? La morbilidad, y que van a tener que requerir algún tipo de atención médica. Me detengo un poco en esto, porque me parece un tema central en este indicador y su análisis. En el caso de Argentina, el movimiento de mujeres y feministas presentó decenas de veces proyectos en relación al derecho al aborto. Desde el año 2005, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito logró concentrar un movimiento de actores sociales que le disputaron en la arena política a otros actores como por ejemplo la Iglesia Católica, Evangelista y sectores conservadores, el derecho de las mujeres a la autodeterminación sobre sus cuerpos y a motorizar incluso mucho tiempo antes de la ley a equipos de salud interdisciplinarios para garantizar derechos. ¿Sí? Entiendo que todavía falta mucho, pero lo más importante, el motorcito de todo esto, fue entender que las causas de estas muertes no eran solo las infecciones ni tampoco las hemorragias.
Como habrán visto en otras asignaturas, se ha ido transitando la historia por la maternización de las mujeres en sociedades patriarcales y fundamentalmente desde la instauración del capitalismo se ha construido una división sexual del trabajo que implicó de alguna forma relegar a las mujeres a la esfera doméstica, de reproducción y de cuidados de la vida. Eh, Esta división dicotómica generó roles bien definidos, inamovibles, respecto a las mujeres y a los hombres, ¿sí? Lo hemos visto en diferentes núcleos y módulos desde el principio de año. La construcción y el establecimiento de este modelo estuvo apoyado por diferentes instituciones, por leyes, normativas, el mercado, pero también por el saber médico, por el saber poder de las ciencias médicas y psiquiátricas que configuraron qué tipo de familia se debía establecer. Y en esto tuvo mucho que ver el saber médico, el poder médico, en donde afirmó durante mucho tiempo que la naturaleza de la mujer era tener hijos, y que por otro lado también decía, y en muchos lugares sigue diciendo, cómo hay que llevar el embarazo, cómo hay que parir, sin escuchar los condicionantes que ofrece lo cotidiano en estas etapas, ¿no? Pero bueno, es importante visibilizar la construcción social y cultural de la maternidad y cómo la hegemonía médica como instrumento fueron construyendo a la mujer como esencialmente madre y cómo esto llegó en algún momento a un indicador que hoy conocemos como mortalidad materna. Bien, existe una construcción romántica de la maternidad, como venimos charlando, que sin duda esconde experiencias y situaciones, incluso se ha llegado a cuestionar el no deseo de maternar, ¿sí? El no querer ser mamá. La información que manejamos sobre la maternidad definitivamente es hegemónica, no surge en la vida adulta, sino desde la infancia, donde muchas veces el mensaje es que las mujeres nacen para dar vida y que se completan como personas al maternar. Entonces puede ser que estas cosas influyan en la decisión de maternar o no, ¿sí? Lo tiro a modo de pregunta. ¿Las mujeres sin deseo de maternar sienten presión de ser madres? ¿Cómo se construye ese deseo de maternar? Porque de alguna manera el indicador nos habla de la probabilidad del riesgo a morir. Entonces hay personas que mueren incluso cuando no pudieron elegir, cuando no tenían el deseo de cursar un embarazo, de tener un pibe o incluso de maternar. Este, bueno, sigamos. Les dejo ahí algunas preguntas para la reflexión, quizá sea un buen momento para revisar el concepto de mortalidad materna, intentando de alguna manera generar un indicador que incluya otras variables, buscando otras herramientas para un abordaje integral y que tenga un impacto real sobre las muertes evitables. Asimismo, recordemos que los momentos más críticos, como hablamos al principio, en los cuales ocurre la mayor cantidad de muertes, son durante el parto y posparto inmediato, ¿sí? En este sentido, abordar el análisis de la sobreindicación de las cesáreas y la violencia obstétrica puede darnos la posibilidad de profundizar sobre las causas de mortalidad materna también. El paradigma predominante de tecnificación y medicalización, la atención institucionalizada del parto, ve a la mujer como un objeto de intervención y no como un sujeto de derecho, esto también ya lo hemos hablado. La intervención, la patologización del parto de bajo riesgo, son un ejercicio de violencia simbólica y epistémica. Y lo loco de todo esto es que es una violencia que ha estado históricamente invisibilizada, ¿sí? Esto no es nuevo. Son esas violencias que hacen que normalicemos estas cuestiones. Entonces, no está bien que los partos sean de esta forma, que sean intervenidos. Hay que empezar a visibilizar para poder problematizar y sobre todo porque los datos nos muestran que estas situaciones van en aumento. Entonces, los y las invito a que retomen la lectura de la bibliografía, ya que van a encontrar más detalladamente lo que venimos charlando. Bueno, ya entrando en la conclusión de la charla de mortalidad materna y a modo de cierre, nos vamos a detener un ratito nomás en una pregunta fundamental. Muchas cosas ya las fuimos respondiendo, pero es importante remarcar el concepto de lo evitable.
Fatala resalta la posibilidad de lo evitable, dejando de esta forma las puertas abiertas para seguir trabajando en un problema social y sanitario que es modificable y que se puede transformar, ¿sí? Otra de las cosas también por las cuales nos debemos ocupar es que no es solo un problema de mortalidad, si lo pensamos en el contexto, sino también de lo que queda, ¿no? De ponernos a pensar de lo que deja, de las enormes dificultades que tienen que transitar los que quedan vivos, y que son principalmente niños y niñas, ¿sí? También adultos mayores, todo esto relacionado fundamentalmente por los roles que ocupa la mujer en la vida de las personas, como estuvimos hablando hasta recién. Bien, no es simple identificar cuál es la proporción, como así tampoco las causas de las muertes que pudieron ser evitadas, porque tienen que ver con lo que venimos hablando. Hay muchos problemas involucrados, pero lo que sí podemos es acercarnos con algunos modelos que vamos a desarrollar brevemente. Por tanto, el término evitable en sí mismo encierra un potencial de acción que nos da la posibilidad de meter la cuchara y avanzar un poquito más allá en el análisis de la mortalidad materna. En uno de los textos que tienen para leer, que les ofrecimos como bibliografía, Maine elabora un análisis en donde describe las 3 demoras para poder mirar más detenidamente espacios, lugares, situaciones que transitan las mujeres desde que están embarazadas hasta el puerperio, y de esta forma construir estrategias para hacer frente a aquellos factores que al sumarlos aumentan el riesgo. Vamos a ver un poquito más detallado esto. Maine dice que la primera demora es la demora en decidir buscar asistencia y que tiene que ver con las capacidades y oportunidades de la mujer y su entorno, ¿sí? Tiene que ver con los recursos simbólicos, con la información, con las redes de apoyo, con las redes de asistencia. Después hay una segunda demora que va desde que la persona decide ir a buscar esa atención hasta que accede al lugar de asistencia. Y ahí puede estar atravesado por el acceso geográfico, por lo económico, por la disponibilidad de algún tratamiento que necesite, ¿sí? Y otras cosas eh, también. Y por último, una tercera demora que es la de obtener tratamiento adecuado y oportuno, o sea, llega un efector, pero en ese lugar no se le puede resolver el problema. A su vez, está bueno pensarlo, ¿sí? Que si sumamos estas demoras, también empeora el panorama, ¿sí? Que si vamos sumando aquellas cuestiones que van sucediendo en las diferentes demoras, va complicando la situación. Este tipo de análisis nos permite priorizar, observar más detenidamente el conjunto de situaciones para generar acciones que disminuyan esas demoras y en consecuencias también el riesgo. Bien, me gustaría por último compartirles 2 conceptos interesantes como son la autopsia y la biopsia verbal. Son herramientas metodológicas para reconstruir la historia y la narrativa de una persona desde que se enferma hasta que muere. Se empezó a utilizar en lugares donde no había registro de mortalidad materna, registros cuantitativos, entonces lo que se hace son entrevistas a las familias, a las personas que estuvieron cerca de las mujeres, desde que enfermó hasta que murió. Sería como una especie de reconstrucción de la historia clínica por el relato de terceros, ¿no? Es una herramienta que pone en evidencia las variables no cuantificables, como por ejemplo violencia de género, falta de red de acompañamiento, clandestinidad, falta de accesibilidad, demora en el traslado, falta de recurso económico, etc. La biopsia verbal, en cambio, surge un poco de la definición de morbilidad materna grave, que son aquellas mujeres que pasaron por situaciones graves pero que no murieron. La biopsia verbal entonces lo que nos dice es que vayamos a entrevistarlas, que nos cuenten qué fue lo que les pasó y cuáles fueron sus demoras. Y teniendo en cuenta eso, buscar estrategias para modificar y poder mejorar o disminuir las probabilidades del riesgo. Finalmente, a modo de conclusión de mortalidad materna, después de haber transitado este indicador por diferentes lugares, me gustaría terminar diciendo que definitivamente es importante buscar modelos de abordaje que tengan
intenciones reales de transformación, que busquen los lugares desconocidos de los problemas, que escarben un poquito más allá de la cuestión. Claro está que con el modelo solo no alcanza, pero nos aproxima, a diferencia del modelo médico hegemónico que nos aleja. Pero cuando partimos de lo saludable, cuando nuestro principal objetivo es la salud y no la muerte, los desafíos son mucho más complejos, pero definitivamente en el recorrido encontraremos más herramientas para sanar estos números que verdaderamente duelen. A modo de ejemplo, les dejo para que lean este texto, que no me voy a detener ahora porque es mucha información y lo voy a marear, pero lo pueden encontrar en la bibliografía. Bueno, pasemos entonces a hablar ahora brevemente de mortalidad infantil. Bueno, entonces hablaremos, como les dije, de mortalidad infantil, donde muy probablemente encontremos muchas similitudes en el análisis con mortalidad materna. Haremos entonces una introducción del indicador, analizaremos algunas estadísticas actuales, luego hablaremos de su historia y lo que representa en ella, y al final iremos desarrollando el indicador con una tendencia a la problematización como vinimos haciendo hasta ahora. La mortalidad infantil ha sido considerada, al igual que la mortalidad materna, un indicador sensible de las condiciones de salud de la población, sabiendo que los determinantes del medio se van a ver reflejados en la salud tanto de las niñas como de los niños. Estos factores, como pueden ver ahí en la diapositiva, son múltiples y pueden ser tanto biológicos, demográficos, socioeconómicos, nutricionales, culturales, entre otros. La mortalidad infantil es sin duda uno de los indicadores de salud más importantes, tanto de desarrollo como de calidad de vida. Entonces, es habitual que se asocie su análisis para generar planes, programas y también políticas públicas. Dicho así, nos puede parecer un problema inabarcable, ¿sí? Que en muchos casos lo es, pero vamos de alguna manera y en sintonía con el análisis de mortalidad materna a buscar otras alternativas de análisis que nos permitan acercarnos un poquito más al terreno, a lo cotidiano, a lo que pasa en el día a día con estas cuestiones. Arranquemos primero con algunas definiciones y con el análisis de los números. La tasa de mortalidad infantil, perdón, es un indicador que relaciona las defunciones de menores de un año durante un periodo de tiempo y lugar con el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo periodo. A su vez, el indicador comprende la mortalidad neonatal que va desde el nacimiento a los primeros 27 días de vida y la mortalidad postneonatal, ¿sí? Que ocurre desde el fin del periodo neonatal hasta el año de vida. Más adelante nos detendremos un poco en esto y veremos por qué es importante incluir la variable tiempo y poder definir de alguna manera cuándo y en qué momento suceden las cosas. Como se sabe y como dijimos al principio, a la mortalidad infantil se la ve desde hace mucho tiempo como un indicador sensible. Aparece frecuentemente en discursos de la dirigencia política, de organizaciones internacionales, ya que de alguna manera determina el desarrollo socioeconómico de una sociedad y puede generar, dependiendo de los datos que arroje, una buena o mala prensa, por decirlo de alguna manera. A partir de principios del siglo XX en América Latina, con el proceso de industrialización, la migración del campo a las ciudades, los avances científicos, la accesibilidad a los servicios de salud y a la mejora de algunos determinantes de calidad de vida, influyeron definitivamente en el indicador. En las últimas décadas, la mortalidad infantil ha ido disminuyendo progresivamente. Claro está que después tendríamos que analizar qué implica esa reducción, ¿no? Si es equitativo o no, por ejemplo. O sea que el solo hecho de que la curva descienda no implica que se haya encontrado la solución al problema. En el gráfico se puede observar el descenso progresivo de la curva en los diferentes países de Latinoamérica desde la década del 50 hasta el año 2005. Después tendríamos que ver cuáles son las implicancias de esa información y qué nos está diciendo realmente. Me refiero a esto en que el análisis definitivamente tiene que profundizarse mucho más.
En Argentina, a fines de los años 80 y a partir del año 1981, y luego el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, cambia el paradigma sobre las infancias y se empiezan a implementar distintas estrategias para mejorar la salud de los niños. En nuestro país se realiza a través de la detección de salud materno-infantil. Estas líneas de acción incluyen un conjunto de programas focalizados y relacionados con lo nutricional, con la accesibilidad de los servicios de salud, con los programas de inmunizaciones, las vacunas. El programa Remediar también, que viene a garantizar de alguna manera el derecho al acceso y cobertura de los medicamentos que son esenciales a través de la distribución directa a los centros de salud de todo el país, ¿sí? En el año 2004 se crea el Plan Nacer, un programa que brinda y provee un aporte adicional a los presupuestos de salud de las provincias con el objetivo de generar cambios en la situación sanitaria no solo de las mujeres embarazadas, sino también de niños menores de 6 años, a través de una mayor cobertura y un aumento en la calidad de prestaciones de los servicios de salud. En un primer momento, y teniendo en cuenta las desigualdades que existían entre las distintas jurisdicciones y provincias, este programa se destinó a las regiones del NOA y el NEA, y en el 2008 se extendió a todo el país. Bien, la tasa entonces de mortalidad infantil registró a nivel nacional en el año 2021 un nuevo descenso, alcanzando un valor de 8 por mil nacidos vivos, siendo el menor valor en la historia de Argentina, ¿sí? De nuestro país. El descenso fue a expensas del componente neonatal, o sea, de los primeros 27 días de vida, que se redujo de 6,2 por mil nacidos vivos en el año 2020 a 5,7 por mil nacidos vivos en el año 2021. La tasa de mortalidad postnatal, o sea, posteriores a esta, se mantuvo en valores similares. Las provincias con mayores tasas fueron Formosa, Corrientes, La Rioja y Jujuy, con valores levemente superiores a 10 por mil nacidos vivos. Las de menor tasa fueron Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Neuquén, con menos de 5 muertes por mil nacidos vivos. Además del descenso a nivel país en la tasa de mortalidad, también se registró un acortamiento en la brecha entre provincias, un dato no menor a la hora de analizar las desigualdades dentro del mismo país. ¿Sí? Esto es un dato muy importante. En el año 2020 esta brecha fue de 11,5 puntos, mientras que en el 2021 el rango registrado fue de 7 puntos. ¿Sí? Adicionalmente, mientras que en 2020 5 provincias registraron tasas de mortalidad por encima de los 2 dígitos, en 2021 fueron 4 las provincias que presentaron valores por encima de 10 por mil. Bueno, a modo de cuestionarnos algunas cosas y con intenciones de problematizar algún dato más, las cosas siguen apareciendo como un signo de interrogación. Podríamos decir que de alguna manera se cumplen ciertas analogías con lo que vimos en mortalidad materna. Lo que estamos observando es una foto de la realidad. El indicador nos ofrece las causas biológicas de las muertes, pero ahora sabemos que son muchos los condicionantes para que estas muertes sucedan, y son aquellos problemas que nos invitan a que los estudiemos para modificar no solo los números, sino también formas de vivir. En el gráfico pueden observar que predominan las afecciones relacionadas con el periodo perinatal y también por las malformaciones congénitas. Después nos vamos a detener un poco en esto, porque tiene que ver con los criterios de reducibilidad, ¿sí? En general, la mortalidad neonatal es aquella que se relaciona más con las causas congénitas, pero principalmente con el acceso a los servicios de salud y a los controles de embarazo, ¿sí? Dato muy, pero muy importante. La mortalidad neonatal está más relacionada con las condiciones de vida de las personas, o sea, qué es lo que sucede cuando vuelven al barrio, a sus casas, a la vida que tenían previas al parto. Bueno, acá podemos ver otra de las formas de clasificar la mortalidad infantil y que hace la diferencia de acuerdo al peso al nacer. Esto nos habla de muchas cosas, ¿sí? Una niña o niño que nace con muy bajo peso al nacer tiene mayor riesgo a morir si lo comparamos con un bebé normopeso.
Como sabemos, el peso al nacer está íntimamente relacionado con cuestiones previas al parto, que incluyen desde la accesibilidad al sistema de salud, como situaciones de violencia de género, embarazos no deseados, problemas nutricionales, falta de red de apoyo, entre otros. Esto lo transforma, como hablamos en la clase anterior, o en el indicador de mortalidad materna, en algo evitable. ¿Sí? Entonces, podemos analizar también el camino, monitorear cuáles fueron aquellas situaciones que llevaron a un bajo peso al nacer. Ahí tiene que estar puesto el ojo para la planificación. Teniendo un área programática a cargo en un centro de salud, como médico o médica general, tengo que hacer ese recorrido. Tenemos que ver qué fue lo que pasó para transformar el escenario. Buscar estrategias con el equipo de salud, con la comunidad, con la familia. Porque el bajo peso al nacer habla, como dijimos hace un rato, de cuestiones estructurales que se nos escapan, ¿sí? Que son muy grandes, pero también de situaciones que podemos modificar como sistema de salud. Por ejemplo, generar vínculos, redes de apoyo, accesibilidad a turnos para controles de embarazo, abordaje interdisciplinario, oferta de algunos talleres informativos y muchas, pero muchas cosas más. Bien, como les decía, los criterios de reducibilidad nos sirven para dar cuenta de cuáles son las causas que podrían haber sido de alguna manera evitables. En este cuadro pueden ver que en Argentina se vio que un 61% de las causas se podrían haber evitado y son aquellas que no están relacionadas con las afecciones congénitas, perdón. Es una herramienta muy útil y a su vez transformadora, porque a partir del dato podemos generar estrategias que estén dirigidas directamente a esos momentos donde se identifica la mortalidad. Bueno, como charlamos en la clase de mortalidad materna, las organizaciones internacionales trabajaron en los objetivos para el año 2030 teniendo en cuenta también el indicador de mortalidad infantil. En el año 2016, nuestro país asumió los compromisos propuestos por la ONU en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde propuso como meta una tasa de mortalidad de 4,2%, lo que representa una reducción del 41,7% para el año 2030. ¿Sí? Repito, 41,7%, o sea, un poquito menos de la mitad. Veremos entonces, llegado el momento, si se pudieron alcanzar los compromisos asumidos, pero bueno, no se ve tan fácil. Bien, como venimos viendo con este indicador y con el de mortalidad materna también, encontramos que hay mucho dato numérico, cuantificable, que están bien definidos los factores de riesgo, pero que la realidad actual nos obliga en principio a revisar ciertos conceptos o prácticas que hacen que las acciones que están destinadas a proteger la salud materno-infantil sean insuficientes. En relación a lo que venimos hablando, les proponemos la lectura de este texto, que está en la bibliografía, que también algo vimos en la clase de epidemiología de riesgo, donde se realiza un análisis desde un enfoque antropológico y también interdisciplinario de la mortalidad infantil en México. El texto propone de alguna manera pensar más allá de algunos determinantes clásicos y vamos a hablar un poquito de esto. En este tipo de análisis no se incluyen las malformaciones congénitas y toman en cuenta diferentes indicadores. Una de las cosas más interesantes es el hecho de que agrega la familia, agrega también las redes y la crianza, y los incluye, ¿sí? Esto es muy importante, como parte del proceso sociocultural que aumenta el riesgo a morir y el riesgo a enfermar. Pone de alguna manera el énfasis en el análisis cualitativo, donde observa diferencias que tienen que ver con la estructura de familia, con lo vincular, con las redes, etc. Y suma también algunas cuestiones de género como violencia intrafamiliar, la actividad laboral del compañero varón, la accesibilidad y la relación de la mujer con los servicios de salud, la crianza, la dinámica familiar, etc. En resumen, hace referencia a un conjunto de cuestiones de lo cotidiano, de las actividades, de las creencias, de los valores que la mayoría de las veces están determinadas por los modos de vivir que tienen las personas y también las familias.
Bien, dándole continuidad a lo que dice el texto, desarrollaremos brevemente estos conceptos eh, importantes que introducen en el análisis. Cuando habla de materialidad del riesgo, hace referencia a una condición social determinada por la carencia o por la falta de medios de supervivencia que cubran las necesidades básicas de las personas, por ejemplo, alimentación, ropa, servicios, etc. Con esto nos quiere decir que eventualmente esta condición puede convertirse en riesgo de muerte, y no solo de niños, sino también de algún miembro de la familia, pero hace una diferencia, y eso, que esto no es, y dice, perdón, que esto no es suficiente, ¿no? Aclara que las condiciones materiales son una parte del problema. Lo que lo hace más interesante es poder observar la relación que existe entre esas condiciones de vida, ¿sí? O sea, en lo material, y las dinámicas familiares. En el texto hace una breve diferenciación entre familias con o sin rasgos de conflictividad, ¿sí? Conflictividad como consumo problemático, violencia de género, desocupación, enfermedades crónicas, y cómo esto aumenta o disminuye el riesgo, o sea, cómo las dinámicas familiares son determinantes. Estas dinámicas entonces, como como las interacciones y los vínculos, que pueden estimular o paralizar, pueden generar un mejor desarrollo personal, inclusive también teniendo limitaciones materiales, ¿sí? Habla ahí en la diapositiva también del concepto de cotidianidad del riesgo, y hace referencia a un conjunto de conductas, actividades, creencias y valores que impiden a las familias tomar decisiones adecuadas ante una situación de peligro. En este caso, puede estar representado por enfermedades como por cualquier otro tipo de peligro para la vida, ¿no? Bien, y volviendo un poco a lo que veníamos hablando y a modo de conclusión, este tipo de enfoque nos cuenta que dentro de todas estas cosas cotidianas también se incluyen situaciones que hay que observar más detenidamente. Porque una familia que presenta conflictividad, que ha perdido redes de apoyo por diferentes motivos, como puede ser una mudanza, eh, porque se fue de una ciudad a otra, o incluso de un barrio a otro, porque se quedó sin laburo, por conflictos vinculares, por violencia, etcétera, evidentemente tendrán una mayor probabilidad de mortalidad, ¿sí? Esto es lo que quiero que quede claro en el ejemplo. Entonces, pensemos ahora, a partir de este análisis, a partir de todas estas complejidades, cuáles pueden ser las herramientas que vamos a utilizar para hacer frente al indicador. Eh, Bien, al igual que como vimos en mortalidad materna, la mortalidad infantil no deja de ser un indicador duro y que tiene un enfoque de riesgo donde la exposición a ciertos determinantes, desde una epidemiología clásica, aumenta el riesgo de enfermar o morir. Y lo que nos seguimos preguntando es si es suficiente, ¿no? Si alcanza con este tipo de análisis, si en verdad esto no se termina resumiendo solo en factores de riesgo y biologizando la cuestión. Después de haber transitado por estos indicadores, estamos en condiciones de decir que es más complejo que el solo hecho de estar expuesto. Estamos de acuerdo que entonces que esto implica que esto nos limita probablemente la acción también y muchas otras cosas. Entonces otra propuesta sería pensar desde lo colectivo, gestar espacios de transformación, analizando el indicador no solo en los determinantes, sino fundamentalmente en la determinación social, analizándolo desde la configuración del poder, de cómo se desarrollan los modos de vivir, de cómo se desarrolla la cultura, con las oportunidades, con la distancia que existen de esas oportunidades entre las personas. Para ir cerrando, para ir terminando este encuentro, les quiero contar que armando la clase encontré mucha información de los indicadores, hay mucho número dando vueltas, abundan palabras como pobreza, desigualdad, bajo nivel socioeconómico, como así también se nombran muchas enfermedades, causas biológicas de esas enfermedades. Evidentemente las políticas sanitarias
surgen de esos datos y eso no está mal. Pero lo que les quiero decir es que las herramientas que obtenemos cuando analizamos los indicadores de salud no solo nos tienen que servir para compartir información o para elaborar políticas públicas, sino también nos tienen que servir para ser conscientes que detrás de cada uno de esos parámetros de salud hay personas que sienten, que conviven cotidianamente con la desigualdad y que padecen lo que estuvimos hablando en todo este encuentro. Las poblaciones elaboran sus propias estrategias de acción, ¿sí? Surfean la ola como pueden, y esto debería ser una invitación a encontrar espacios de cercanía, modelos de atenciones integrales, que nos permitan escuchar esas historias más detenidamente, problematizarlas y encontrar estrategias que generen salud, o sea, mejores formas de vivir. Para terminar, les dejo una frase de Donna Haraway. Ella es una mujer norteamericana, bióloga, filósofa y muchas otras cosas más también, pero fundamentalmente escribe y dice cosas muy lindas y se los quería compartir. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho, que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver en el aula. Les mando un abrazo.